Hola, ¿cómo están? Soy su servidor y amigo Guillermo de Héctor de la empresa Tu Alcance y estoy aquí con este nuevo video que hemos denominado Relaciones Individuales de Trabajo, ¿no? ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar de estos dos temas, de la relación de trabajo y o contrato de trabajo, y también además vamos a hablar de este segundo tema que son la duración de la relación de trabajo, ¿no? Estos son los dos temas que vamos a tratar. ¿A quién va dirigido? Bueno, pues este video va dirigido, como ya los anteriores hemos dicho, a estudiantes de la carrera de Derecho, a los estudiantes de la carrera de Contaduría, a estudiantes de la licenciatura en Administración, va dirigido también, por supuesto, a los trabajadores, va dirigido, por supuesto, a patrones o a personas que tienen una pyme, y en general, pues, a cualquier persona que tenga interés en este tema del derecho laboral. Bueno, pues sin mayor preámbulo vamos a empezar a definir, ¿no?, lo que es una relación de trabajo. El artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo nos define lo que se debe entender por una relación de trabajo. Dice a la letra que se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Y continúa en un segundo párrafo diciendo que contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. En un tercer párrafo establece este artículo 20 que la prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero, que es este que está aquí arriba, y el contrato de trabajo a que se refiere el segundo párrafo, que es este que estamos viendo aquí, pues producen los mismos efectos, ¿no? De lo cual podemos concluir que relación de trabajo y contrato individual de trabajo pues son la misma cosa. Vamos entonces a pasar a hacer un análisis, ¿no?, de los elementos de este artículo 20, y vamos a encontrar pues obviamente lo siguiente, ¿no? Esto que está aquí. Los elementos del contrato o de la relación de trabajo podemos decir que son estos que están aquí. Por una parte, el primer elemento, o para que exista una relación de trabajo o un contrato de trabajo, se hace necesario la existencia de un patrón. Se hace necesario de otro segundo elemento que es el trabajador. Se hace necesario que entre ellos dos exista subordinación. Y como un cuarto elemento, pues también se hace necesario que exista o que medie el pago de un salario. Estos van a ser los cuatro elementos indispensables para que exista una relación de trabajo, para que exista un contrato de trabajo. Luego, el artículo que continúa, es decir, el artículo 21, pues establece que se presume la existencia del contrato de trabajo y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe, ¿no? Hay una presunción entre estos dos sujetos, trabajador y patrón, cuando media un salario, ¿no? Inclusive, aquí este artículo 21 prescinde de la subordinación, ¿no? Si el artículo 20 no fuese suficiente para entender o comprender que existe una relación de trabajo, un contrato de trabajo, habiendo subordinación y habiendo un pago de salario, bueno, basta con que medie el pago de un salario, como establece este artículo 21 de la Ley Federal del Trabajo, para que se entienda la existencia o para que se configure
la existencia de un contrato de trabajo. Bien, ahora bien, vamos a analizar un poquito más a fondo este artículo 20 del que estamos comentando, ¿no? Establece o señala las siguientes palabras: cualquiera que sea el acto que le dé origen o cualquiera que sea la forma o denominación, de lo cual podemos sacar pues estas cuatro conclusiones: que una relación de trabajo o un contrato de trabajo va a existir pues cuando exista un contrato escrito, un contrato en forma, un contrato en el cual existan cláusulas, existan las firmas o la manifestación de la voluntad de las partes, es decir, trabajador y patrón, pero también va a existir cuando esta relación de trabajo se dé mediante un acuerdo o un convenio verbal. Pero también es esto posible cuando exista de forma electrónica. Y como una cuarta hipótesis, pues podríamos decir que va a existir una relación de trabajo, un contrato de trabajo, aun cuando éste sea amorfo, es decir, que carezca de forma, o dicho en otras palabras, cuando éste sea tácito o cuando sea explícito. Seguramente nosotros o ustedes estamos acostumbrados a identificar o a conocer los contratos escritos, ¿no? Un contrato en el cual se plasma en un documento, en una hoja de papel, se ponen ahí los datos de identificación, los generales o las condiciones de trabajo, se plasma la firma como una manifestación de voluntad y eso, pues todo el mundo dice, esto es un contrato. Pero la ley, ¿no? Tanto la ley federal del trabajo como otras leyes que son de aplicación supletoria para esta ley federal del trabajo, como puede ser el Código Civil, reconoce la existencia de los contratos de una forma que no sea la escrita, como puede ser la forma verbal. Alguien o dos sujetos, trabajador y patrón, llegan a un acuerdo verbal, uno le dice, oye, necesito que trabajes, y el otro le dice, yo estoy de acuerdo en trabajar, fijan las condiciones de trabajo, de las cuales ya vamos a hablar posteriormente, y llegan a un acuerdo, un convenio, o celebran un contrato. Pues, tiene la misma validez que un contrato escrito, ¿no? Actualmente, en estos días, en estos tiempos, pues también es posible que este acuerdo se dé de forma electrónica, ¿no? ¿A qué nos referimos? Imaginen ustedes la hipótesis de pronto que ustedes en un portal o en una página, en una aplicación electrónica o de internet existe una vacante, una publicación en la cual se dice se solicita un trabajador para que realice determinadas funciones. Esa persona, quien a la postre va a ser el trabajador, hace contacto, ¿no? Puede ser por medio de un chat, ¿no? Puede ser por medio de una aplicación que sea el WhatsApp o el Facebook Messenger o el correo electrónico y lleguen a un acuerdo y contraten, ¿no? Esta relación de trabajo. En muchos casos en la actualidad, por ejemplo, yo les puedo decir que existen empresas en las cuales que están ubicadas en un punto distante, puede ser en nuestro país, en un estado de la República, hacen su convocatoria o publican su vacante, envían el contrato, ¿no? Puede ser a través de un archivo PDF, de un archivo de Word, se lo envían al correo del destinatario, que es el trabajador. Este trabajador pues lo ve, lo revisa, lo lee, lo imprime y le dicen, ¿sabes qué? Regrésamelo y fírmalo y regrésamelo. Todavía no tiene la firma del patrón, pero el trabajador, con tal de quedarse con la chamba, pues dice, pues lo va y lo imprime, lo firma de forma autógrafa, lo escanea,
y posteriormente lo devuelve, ¿no?, a la persona indicada. Puede ser que si es un patrón honesto, ¿verdad? Si es un patrón que pues que cumple con la reciprocidad, le regresa a esa persona, a ese trabajador, el contrato debidamente firmado como parte patronal. Pero puede que no, ¿no? Puede ser que nada más exijan la firma del trabajador y ya, ¿no? Por eso, o previendo estas hipótesis, la Ley Federal del Trabajo reconoce al trabajo, perdón, al contrato escrito, al contrato verbal, a una figura que llamamos electrónica, o puede ser que sea morfo, que puede ser que sea tácito, o que pueda ser que sea explícito, ¿no? Tácito, pues estamos hablando de una persona que le dice a otra, ¿sabes qué? Quiero que realices ese trabajo y preséntate el lunes y pues empiezas a trabajar, ¿no? El día lunes la persona, en este caso el trabajador, se presenta al lugar indicado y empieza a trabajar. Y posteriormente, como hemos dicho, por ser un elemento, pues media la retribución o el pago de un salario y entonces se perfecciona esta figura que la Ley Federal del Trabajo llama relación de trabajo o contrato de trabajo, ¿no? Quizás esto para una persona que no está versado sobre derecho laboral, pues le puede parecer inverosímil o incluso le pueda parecer una locura, pero esto es así. Esto es cierto, esto es verdadero, esto es lícito, esto es legal, ¿no? Que ya conforme avancemos en el desarrollo de este tema, ustedes irán comprendiendo mejor, ¿no? Bueno, hemos dicho también que los sujetos pues van a ser el trabajador y el patrón, ¿no? Ya en un video anterior hemos dicho que un patrón puede ser una persona física o bien también puede ser una persona moral, que este patrón es un sujeto que recibe el beneficio del trabajo o del servicio que le presta el otro sujeto, que es el trabajador. En el caso del trabajador, ya hemos dicho en otro video también, hemos explicado esto, que el trabajador siempre, siempre, siempre va a ser una persona física, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito en esta parte de algunas características, ¿no?, o peculiaridades que debe de haber reunido el trabajador, pues para que pueda ser considerado trabajador, ¿no? Y en este caso, en esta siguiente diapositiva, pues hemos estructurado este tema de acuerdo a la edad. Ya en el tema anterior habíamos dicho que es posible que una persona física, ¿no?, que pretenda conseguir o tener una relación de trabajo, pues puede hacerlo. Ya hemos dicho también que era posible que una persona que sea menor de edad pudiera tener la calidad de trabajador. Y aquí en esta parte de la ley, ¿verdad? En el artículo 29 de la Ley Federal de Trabajo vamos a encontrar pues algunas hipótesis que hemos nosotros clasificado de la siguiente manera, ¿no? Primeramente tenemos a personas que pretenden o que son trabajadores que tienen menos de 15 años, personas que están entre los 15 y los 16 años de edad y personas que tienen 16 años cumplidos en adelante, ¿no? Entiendes en adelante, pues hasta los 18 años de edad o más de 18 años de edad. En el caso de los menores de 15 años de edad, vamos a encontrar primeramente una prohibición general. Esta prohibición establece que el trabajo para los menores de 15 años de edad, pues está, por regla general, está prohibido. Un individuo que tiene menos de 15 años no puede tener la calidad de trabajador, salvo, como dice la ley, el artículo 29 de la Ley Federal del Trabajo, que se trate del círculo familiar, ¿no? Es decir, si
esa persona está trabajando dentro de una empresa familiar, pues sí puede trabajar, ¿no? Y la propia ley nos define que se va a entender por círculo familiar a los parientes del menor por consanguinidad, ascendientes o colaterales hasta el segundo grado, ¿no? Estamos hablando de una empresa o en este caso de un establecimiento en el cual el padre es el patrón y el hijo es el trabajador. O como dice aquí, en el caso de consanguinidad que sean ascendientes, ¿no? Es decir, padre, hijo, pero también puede ser abuelo, nieto, pero también podrían ser colaterales, ¿no? Que esto ya se amplía el círculo de posibilidades. Dice hasta el segundo grado. Esto es decir, pues podríamos decir, por ejemplo, de una empresa familiar donde el tío utiliza al sobrino o a la sobrina para que trabaje y este sobrino o este nieto o esta nieta pues es menor de 15 años de edad. Bueno, pues es posible, ¿no? Está permitido por la ley. Pero, bueno, a pesar de estar permitido, bueno, ellos van a tener una restricción que establece este mismo precepto que dice, estos tendrán la obligación de respetar y proteger los derechos humanos de los menores y brindar el apoyo y las facilidades necesarias para que los mismos concluyan por lo menos su educación básica obligatoria. Es decir, sí puede el papá o el padre o la madre utilizar el trabajo de su menor hijo o de su hija o de su nieto o de su nieta o de su sobrino o de su sobrina, pero debe procurar que éste concluya la educación básica obligatoria. Nos estamos en este caso refiriendo a que tenga pues la primaria y la secundaria, ¿no? En el caso, ya nos pasamos a esta parte o a esta segunda parte de los trabajadores o personas que tienen entre 15 y 16 años de edad. Aquí ya rompemos con esta condición de que sea el círculo familiar o una empresa familiar y puede ser cualquier otra persona el patrón, pero siempre y cuando exista autorización de sus padres o tutores, y si este individuo, esta persona no tuviere padres o tutores por alguna circunstancia de la vida, bueno, puede ser que, bueno, si hay sindicato, pues la autorización del sindicato, y si no lo hay, es decir, si no hay padres y si no hay tutores, pues entonces se va a requerir la autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje o del inspector de trabajo o en su defecto de la autoridad política, ¿no? La autoridad política, ¿quién es? Pues puede ser un presidente municipal, puede ser un agente municipal, por mencionar alguno de estos dos. Cuando, en el caso de los menores los menores de edad, pero que tengan cumplido 16 años de edad en adelante, pues va a estar permitido que presten este trabajo a un patrón. La única condición que establece la Ley Federal del Trabajo, pues es que ellos hayan terminado la secundaria o que la estén cursando mientras trabajan, ¿no? Pero, señores, el artículo 29 contiene una excepción más, ¿no? ¿Qué pasa si una personita, ¿no? O un niño, un joven o un adolescente, pues tiene menos de 15 años y quiere trabajar en una empresa o con un patrón que no sea su círculo familiar? Bueno, la ley, como regla general, y hemos dicho, lo prohíbe, salvo, ¿no? Como dice aquí en la parte de abajo de esta diapositiva, que se trate de técnicos o que se trate de profesionales o que se trate de artistas o deportistas o en general de trabajadores especializados, ¿no? Y esto es fácil de comprender y de ver, ¿no? Seguramente ustedes por ahí si ven
la televisión, si han visto alguna película, si han acudido a una obra de teatro, o cualquier situación que tenga que ver con el medio artístico o deportivo, pues habrán ustedes visto a niños, ¿no? Menores de 15 años que están laborando, que están eh, realizando un trabajo. Bueno, pues ellos, por tener estas características, la ley les permite que puedan celebrar ese contrato de trabajo o tener esa relación de trabajo, obviamente ya con las condiciones que hemos comentado aquí, ¿no? Otro o mención aparte van a requerir las cuestiones de la capacidad jurídica de ejercicio, ¿no? Eso ya será otro asunto, ¿no? Si estamos hablando de un contrato escrito, como el que mencionábamos aquí, pues va a requerir necesariamente que ese contrato lo firme su padre o su tutor o como decía ahí, la autoridad política. Si estamos hablando de un contrato verbal, ¿no? O que sea amorfo, o que sea tácito, o que sea explícito, pues va a requerir de un representante por ser menor de edad, pero es posible que esta persona pueda celebrar este contrato de trabajo, ¿no? Y me regreso un poquito aquí, haciendo hincapié en el contrato electrónico. Ya ustedes seguramente habrán escuchado de la firma electrónica avanzada, ¿no? Y ojalá y pronto podamos celebrar contratos de trabajo mediante la firma electrónica avanzada, es decir, que el contrato de trabajo o la relación de trabajo pues quede plasmada a través de medios electrónicos, ¿no? Que sean firmados digitalmente. Ojalá y pronto el legislador, ojalá y pronto la ley contemple esta posibilidad porque le va a dar seguridad jurídica a las partes, ¿no? Sobre todo sobre todo al trabajador que no tiene o que su patrón no le entrega un contrato escrito de su relación de trabajo, ¿no? Entonces, ojalá, repito, el legislador pronto haga uso de esta figura del contrato electrónico para el perfeccionamiento de esta relación de trabajo. Ojalá y pronto veamos contratos de trabajo firmados digitalmente, ¿no? Bien, ya hemos dicho y hemos aclarado de cómo es posible que menores de edad o cuáles son las hipótesis en las cuales los menores de edad puedan tener una relación de trabajo, ¿no? Y también ya hemos precisado, bueno, pues que se deben de proteger sus derechos humanos y que se le debe de dar las facilidades y procurar que este individuo, que este trabajador, pues cumpla con su primaria y con su secundaria básica. Ojalá y bueno, y después sigan estudiando. Pero por lo pronto la ley o el legislador se quiso asegurar que cumplan con primaria y secundaria. Bien, ahora, ¿qué es lo que debe tener un contrato de trabajo? ¿No? ¿Qué condiciones se van a pactar? Bueno, establece el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, pues primeramente en su fracción primera, pues lo que conocemos como sus generales, ¿no? Es decir, su nombre, sus apellidos, su nacionalidad, el sexo, la edad, el estado civil, su CUR, su RFC y domicilio del trabajo y también el domicilio del patrón, ¿no? Esto es lo que conocemos como generales. Cuando alguien redacta un contrato de trabajo y lo quiere plasmar por escrito o también por medios electrónicos, pues se debe de asegurar que contenga estos requisitos que hemos mencionado y que están contenidos o establecidos en la fracción primera del artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo. En la fracción segunda establece pues la duración, ¿no?, de la relación de trabajo, que vamos a hablar un poquito más después, que si se debe pactar en este contrato o dentro del contenido del contrato de trabajo,
si la relación es por obra o por tiempo determinado, si es un trabajo de temporada, si es capacitación inicial o por tiempo indeterminado, o si en su caso, como es posible, estar sujeto a un periodo de prueba, ¿no? De esta fracción segunda vamos a hablar en el tema siguiente, por lo tanto no me voy a extender ahí. En la fracción segunda, en la fracción tercera, se debe especificar los servicios o el servicio que se va a prestar, es decir, qué cosas va a realizar el trabajador. Y estas, como dice la segunda parte, se deben determinar con la mayor precisión posible, ¿no? Y esto es fundamental en un contrato de trabajo. Es decir, si el trabajador va a ser el vigilante, pues ponerlo ahí. Si el trabajador va a ser el contador general, ponerlo ahí. Si el trabajador va a ser el gerente o el administrador del negocio, pues plasmar ese servicio o ese servicio que va a prestar. Si el trabajador es el facturista o cualquiera que sea la cosa que vaya a hacer, se debe plasmar dentro del contenido del contrato de trabajo, ¿no? La fracción cuarta pues habla o especifica que el contrato de trabajo además debe establecer el lugar o los lugares donde se va a prestar el trabajo, es decir, dónde va a estar el centro del trabajo. De pronto, ahora en estos tiempos, ¿no? Esto puede resultar un poquito ambiguo, confuso o amplio, ¿no? Imaginen ustedes una persona que trabaja, por ejemplo, que realiza actividades en la calle, ¿no? Un vendedor, por ejemplo, de cambaseo, pues que va de casa en casa, que va de domicilio en domicilio, de empresa en empresa, pues se debe especificar en las condiciones de trabajo. Va a ser difícil enunciar, pues esta situación, ¿no? Que va a ir puede ser, nosotros estamos diciendo de que va de casa en casa dentro de un municipio, pero también podría ser que ese trabajador vaya de un municipio a otro municipio, ¿no? O de un estado de la República a otro estado de la República. Bueno, pues esto se debe plasmar ahí. La fracción quinta dice que también se debe especificar en el contrato de trabajo la duración de la jornada de trabajo, ¿no? De la cual también vamos a hablar más adelante, si es una jornada diurna, nocturna, mixta o por hora, según sea el caso. La fracción quinta, muy importante para el trabajador, es lo concerniente al monto del salario, es decir, cuánto se le va a pagar al trabajador por el servicio que va a prestar, ¿no? Y la forma en que se le va a pagar. Obviamente, pues la ley contempla que debe ser principal o primordialmente en efectivo, ¿no? Pero pudiera haber alguna prestación por ahí que no sea precisamente en efectivo, ¿no? Que sea en especie, ¿no? Como pueden ser, pues, en algunos casos, ¿no? Vales de despensa o vales de gasolina o un fondo de ahorro, pero bueno, todo esto se debe plasmar dentro del contrato de trabajo. La fracción séptima establece que dentro del contrato debemos pactar o convenir el día y el lugar de pago del salario, ¿no? Es decir, si es semanal, si es quincenal, ¿no? Si es decenal o por destajo, ¿no? Como ya veremos más adelante, pues todo eso se debe de plasmar dentro del contrato de trabajo. La fracción octava de este artículo que estamos comentando, es decir, el artículo 25, establece la obligatoriedad de que en el contrato se indique si el trabajador va a ser capacitado o adiestrado y cuáles son los programas de capacitación y adiestramiento que existan dentro de la empresa, que eso pues más adelante vamos a profundizar sobre ese tema también, ¿no? Y por último la fracción novena establece la
obligación o la posibilidad de que se fijen o se pacten otras condiciones de trabajo, como pueden ser cuál va a ser el día de descanso del trabajador, cuándo va a, cuándo y cuántos días de vacaciones tendrá en un lapso de tiempo, generalmente esto es un año, y cualquier otra que convenga al trabajador y patrón, ¿no? Entonces, básicamente, desde el punto de vista legal del artículo 25, son 9 las condiciones que debe contener el contrato de trabajo, ¿no? Obviamente estas condiciones de trabajo también se deben estipular cuando el contrato no sea escrito, es decir, cuando sea verbal, es decir, cuando sea electrónico, es decir, cuando sea amorfo, que se dé la relación de trabajo, como decíamos en la diapositiva anterior, de forma tácita o explícita o cualquiera que se le sea que se le dé la denominación, ¿no? Y bueno, y seguramente ustedes habrán escuchado de los CFDIs, seguramente ustedes habrán escuchado de los recibos electrónicos de nómina. Bueno, hemos nosotros agregado esto que está aquí, otros, ¿no? Es decir, el número de seguridad social, es decir, el email o el correo electrónico del trabajador o del patrón, es decir, el crédito Infonavit. Si un trabajador al cual se le contrata y tiene crédito Infonavit, bueno, pues sería bueno que dentro del contrato de trabajo o dentro de un adendum establezcamos o se fije si un trabajador tiene crédito Infonavit, si se le va a pagar por medios electrónicos a través de un SPAY, de una transferencia, bueno, pues que el trabajador le dé a conocer al patrón cuál es su cuenta bancaria para que se realice el pago por vía transferencia electrónica, ¿no? Eso es, esa información para alguien que está dentro del área de recursos humanos, pues seguramente sabrá que es fundamental o muy importante, ¿no? También todo eso se puede pactar o establecer dentro del contrato de trabajo, ¿no? Decíamos hace rato, bueno, ¿qué pasa si el patrón no le otorga un contrato escrito a su trabajador? Bueno, le establece el artículo 26 y el artículo 27 de la Ley Federal del Trabajo, que la falta del escrito o la falta del contrato no va a privar a los trabajadores de sus derechos, debido a que existe una presunción legal que la falta de la formalidad del contrato por escrito pues es una causa imputable al patrón. O sea, si no hay contrato escrito de la relación de trabajo, pues eso es asunto y problema del patrón. El trabajador ahí no va a tener responsabilidad, es decir, no es el trabajador el que tiene la obligación de hacer el escrito o de hacer el contrato, sino de su patrón. Pero bueno, y el artículo 27 establece que el trabajador va en el caso de que no exista un contrato por escrito, el trabajador va a quedar obligado a desempeñar el trabajo que sea compatible con sus fuerzas, con sus aptitudes, con su estado o condición, y que sea del mismo género de los que formen el objeto de la empresa o establecimiento, ¿no? Es decir, si no hubo un contrato de trabajo, si no se estableció en ese contrato escrito lo que dice la fracción tercera, que es el servicios que deba prestar el trabajador, bueno, pues entonces el trabajador va a estar obligado a prestar el trabajo que sea compatible con sus fuerzas, con sus aptitudes, con su estado o con su condición. Esto es una presunción que favorece al patrón, ¿no? Así como la falta del escrito favorece al trabajador, pues la falta del escrito en lo concerniente a la prestación
de los servicios, pues favorece al patrón, ¿no? Entonces, esas van a ser algunas de las consecuencias que van a derivar de la falta del contrato por escrito, ¿no? Bueno, hemos aquí hecho una enunciación de otros aspectos que tienen que ver con el contrato de trabajo, ¿no? El artículo 31 establece pues que los contratos y las relaciones de trabajo van a obligar al trabajador y al patrón a lo expresamente pactado y a las consecuencias que sean conforme a las normas de trabajo, a la buena fe y a la ley, ¿no? Entonces, fíjense cómo aquí uno dirá, bueno, si mi patrón me dijo que me iba a hacer un contrato por escrito de mi trabajo, pero también va a estar sujeto a la buena fe, ¿no? No va a bastar eh, con lo expresamente pactado, sino también va a entrar en las relaciones de trabajo, pues la buena fe, que es un principio que siempre debe regular todas las relaciones contractuales, ¿no? Y también la relación de trabajo, ¿no? Luego el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo y el artículo quinto, fracción decimotercera, establece la nulidad de la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados, de las indemnizaciones y de las demás prestaciones que deriven de los trabajos prestados, cualquiera que sea la forma de denominación que se le dé, ¿no? De pronto, pues hay algunos patrones, ¿no? Que son abusivos, eh, que son gandallas, coloquialmente hablando, y que hacen un contrato de trabajo y le dicen a sus trabajadores, ¿sabes qué? Dice, pero pues aquí hay hora de entrada, pero no hay hora de salida. Señores, esa renuncia es nula. Es que aquí tienes que trabajar toda la semana, no hay días de descanso. Esa condición es nula. Es que sabes que trabajador, aquí, si quieres trabajar aquí, tienes que renunciar a la seguridad social. Esa condición es nula. Eso establece el artículo 33 y también establece el artículo quinto, fracción decimotercera de la Ley Federal del Trabajo. Grábenselo bien, ¿no? Sobre todo si son trabajadores. Y grábeselo bien si usted es empresario, porque aunque usted lo ponga por escrito, porque aunque usted grabe un video, esta condición va a ser nula. Cuando estalle la bomba, cuando se vayan a los tribunales, aunque él lo haya jurado, aunque el trabajador le haya puesto sus huellas digitales, aunque lo tenga usted grabado en un video, esto es nulo. Bien. Y por si esto no fuera suficiente, bueno, el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo establece que los convenios o liquidaciones, para que sean válidos, deben hacerse por escrito y contener la relación circunstanciada de los hechos que lo motivan, ¿no? Fíjense bien, todo convenio o liquidación, o dicho en otras palabras, todo convenio, toda renuncia, todo finiquito, para ser válido debe constar por escrito y contener una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él, y agrega que debe ser ratificado ante las juntas de conciliación y arbitraje, quienes lo van a aprobar o en su caso lo van a desaprobar, ¿no? Si es que contiene una renuncia de derechos, ¿no? Entonces, patrones abusados aquí, ¿no? De pronto somos muy dados a decirle a los trabajadores, ¿sabes qué? Fírmame aquí, ¿no?
Y luego piensan pues que ya acabó la bronca, pero no. No. La ley establece determinadas formalidades. Luego hemos considerado importante, bueno, establecer estos dos incisos, el inciso B y el inciso C del artículo 48 bis de la Ley Federal del Trabajo, que enuncia o que describe como actuaciones notoriamente improcedentes las siguientes, ¿no? Dice la fracción, el inciso B, perdón, alterar un documento firmado por el trabajador con un fin distinto para incorporar la renuncia, ¿no? Si de pronto luego los patrones quieren hacer chanchullo, agarran un papel o un recibo de nómina que el trabajador les firmó y pues ya le quieren poner otra cosa, ¿no? O también, como dice el inciso C, exigir la firma de papeles en blanco en la contratación o en cualquier momento de la relación laboral, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado la historia de que un patrón le pide a su trabajador que le firme una hoja en blanco? Mira, sí te voy a contratar, pero pues ponme una firmita y que sea igual o idéntica a tu credencial de lector, ¿no? Lo que conocemos como una renuncia en blanco. Bueno, pues eso es ilegal. Tan ilegal es, señores, que el orden jurídico mexicano, que la ley mexicana, pues contiene, ¿no? En las leyes especiales, entiéndase por ley especial, los códigos penales que pueden ser de índole federal o que pueden ser de carácter local o estatal, ¿no? Figuras que regulan esto que acabamos de decir, ¿no? Nosotros, por considerarlo importante, hemos establecido aquí o hemos transcrito el artículo 386 y el 387 del Código Penal Federal y el artículo 216 del Código Penal Veracruzano, que contienen o describen la hipótesis normativa del delito de fraude que se cumple o se configura en estos casos y que tiene aplicación en materia laboral. Fíjense la redacción. El artículo 386 dice que comete el delito de fraude el que engañando a uno, aprovechándose del error en que éste se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. Esa es la figura de fraude, ¿no? Y luego el artículo 387, lo que se llama en la jerga jurídico penal como fraude equiparado, el artículo 387 dice que las mismas penas señaladas en el artículo anterior, es decir, el 386, se impondrán en su fracción décima, dice, al que simulare un contrato, un acto o escrito judicial con perjuicio de otro o para obtener cualquier beneficio indebido. La fracción decimoséptima dice que al que valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones económicas de un trabajador a su servicio, le pague cantidades inferiores a las que legalmente le corresponden por las labores que ejecuta, o le haga otorgar recibos o comprobantes de pago de cualquier clase que amparen sumas de dinero superiores a las que efectivamente le entrega, ¿no? Estamos hablando de un patrón que le dice, fírmame el recibo de nómina, que dice o establece que te voy a pagar 5,000, pero en realidad te voy a entregar 3,000 pesos. Bueno, eso es fraude desde el punto de vista penal. Pero también a quien simule un contrato o un acto o un escrito, una renuncia anticipada, es decir, una renuncia que el trabajador firme al momento de entrar a su trabajo antes de la fecha que realmente ocurra, pues esto es fraude equiparado, según el artículo 387, fracción décima del Código Penal Federal, ¿no? Y en el ámbito local, el artículo 216 establece la
la hipótesis similar, ¿no? Dice que quien simule un acto jurídico, fracción quinta, perdón, con perjuicio de otro o para obtener cualquier beneficio económico indebido, ¿no? Simular o hacerle firmar a su trabajador una renuncia anticipada cuando apenas está entrando a trabajar, pues es fraude desde el punto de vista penal. Pero no acaba ahí la historia, ¿no? Además de la figura del fraude, existe otra figura delictiva, otro delito, que se llama o se denomina falsificación de documentos, que está contenido en el artículo 244 del Código Penal Federal y en el artículo 279 en el caso nuestro, ¿no? Nosotros nos encontramos ubicados en el artículo 279 del Código Penal Veracruzano. Y también el artículo 162 del Código Penal Veracruzano que hemos puesto en la parte inferior de la diapositiva. El artículo 244 del Código Penal Federal establece el delito de falsificación de documentos se comete por alguno de los medios siguientes. En la fracción segunda dice aprovechándose indebidamente una firma o rúbrica en blanco, ¿no? Oye, es que cuando yo entré a trabajar me dijeron que firmara una hoja en blanco, ¿no? Y pues como estoy necesitado, como quiero la chamba, pues lo firme. Bueno, pues eso, cuando el patrón, cuando ya se quiere deshacer de los servicios de su trabajador, la llena con una renuncia, eso se llama penalmente hablando falsificación de documentos, ¿no? Eso lo establece, grábenselo bien, señores, si es que ustedes están en esta hipótesis, en el artículo 244 del Código Penal Federal, ¿no? Y esto establece prisión, ¿no? El artículo 279 de un ordenamiento local como es el Código Penal Veracruzano establece la pena de 1 a 5 años de prisión y multa de hasta 50 días de salario a quien para obtener un beneficio económico propio o ajeno o por causar un daño material o moral a cualquier persona o a la sociedad. Y establece en la fracción segunda la hipótesis, ¿no? Se aproveche de una firma en blanco para establecer una obligación, su liberación o transmisión de un derecho, ¿no? Una firma en blanco que luego el patrón usa como una renuncia, pues lo está obviamente liberando de la obligación laboral de las prestaciones a que el trabajador tenga derecho, como puede ser la indemnización constitucional, como pueden ser los salarios caídos, que ya veremos más adelante, ¿no? De pronto, ¿no? Y aquí lo hemos puesto en este recuadrito que está ubicado del lado derecho, parte inferior derecha, pues resulta que algunas gentes dicen, es que yo presenté mi renuncia, pero no me la aceptaron, ¿no? Yo ya renuncié, pero mi patrón me dijo que no. Bueno, el artículo 162 establece otra figura delictiva, dice, lo voy a leer, dice a quien obliga a otro a prestar servicios laborales se le impondrán de 1 a 4 años de prisión y multa de hasta 40 días de salario, ¿no? Entonces, abusados por ahí, ¿no? De pronto uno escucha esas historias, ¿no? Dicen, es que mi patrón no me aceptó la renuncia, uno dice, ah, caray, o sea, lo está obligando a que trabaje, ¿no? Bueno, pues aguas ahí, patrones, agua por ahí, emprendedores, porque esto de no aceptar la renuncia, porque esto de obligar a alguien que preste un servicio laboral, pues puede ser configurado como un delito, ¿no? Entonces, abusados por ahí. Bueno, les agradezco su atención. Dado que ya llevamos acumulados 50 minutos en este video, vamos a detenernos aquí y en otro video continuaremos con el siguiente tema, ¿no? Si este video les ha sido de su agrado, pues
les vamos a agradecer que nos regalen un like por ahí, que lo compartan, ¿no? Si no les gustó, pues ni modo, lo sentimos, pero si les gustó, si quieren seguir viendo nuestros videos, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, ¿no? Entonces, me despido, muchas gracias por su atención, hasta pronto.